Bien, jóvenes. Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿qué es el reclutamiento personal? ¿Cuándo empieza y qué es y cuándo termina? ¿Quién me puede decir según lo que yo acabo de explicar? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, Daniel Cuellar, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Licen. Lo que estaba diciendo era que el reclutamiento de personas es la oportunidad que da la empresa para poder tener el espacio vacante de la empresa. Pero yo tenía una consulta ahí que quería interrumpir. O sea, la contratación de personal puede ser tanto interna como externa. Por ejemplo, a veces cuando sale, digamos, un gerente y puede ser que haya otro que tiene el mando, el conocimiento por antigüedad, que pueda también recibir el mismo mando o no, o el mismo cargo. Justamente lo que yo le dije, hay tipos de reclutamiento, pero no lo hemos tocado ahorita, ¿no? Justamente solamente hemos dado el concepto general, pero por supuesto que hay reclutamiento interno y externo y hay reclutamiento mixto, ¿ya? Entonces todavía no lo hemos tocado, pero sí hay, ¿ya? Ah, Y ya ya, ya. vamos a Gracias. hablar de todas las características de cada uno de ellos, ¿ya? Muy Ah, ya, bien, ya. Gracias. Daniel. Cuéllares, ¿no? Bien, Licenciada, ¿sí? Sí, sí. una preguntita. No escuché la parte que dijo cuándo termina el reclutamiento. Cuando se filtra los currículum vitae y quedan ya preseleccionados para llamarlos por teléfono para el proceso de selección. ¿Ya? Ya, gracias. Ahí termina. Bien, ¿quién más me quiere dar el concepto de reclutamiento? ¿Y cuándo termina y cuándo empieza y cuándo termina? A ver. Gina, buenas noches. Gina Saavedra, buenas noches. ¿Me activa su Listen, cámara, por favor? A ver, listen. ya. Vamos Sí, a preguntarle a Gina y después usted participa, ¿ya? Gina, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué es el reclutamiento de personal? ¿Me puede decir, por favor? El reclutamiento del personal empieza cuando la empresa tiene una oportunidad, empieza cuando hay un puesto vacante y le da la oportunidad de presentar currículos. Eso. Más o menos tiene la idea, pero tiene que alinear sus ideas, tomar apuntes, por favor, ¿ya? Bien. ¿Y cuándo termina, Gina, el proceso de reclutamiento? Termina cuando un especialista se hace una preselección de los currículos y empieza, bueno, antes de eso, de la selección del personal sería. Ya, pero ¿en base a qué este especialista hace ese filtro? ¿Cómo? ¿En base a qué hace ese filtro este especialista de esos currículos? En base a ver si la empresa, si el currículo es ¿Qué tema ayer avanzamos, Gina? el tema de ayer. ¿Qué fue lo que vimos ayer? No me acuerdo. Pero el tema de hoy estamos hablando de reclutamiento, licenciada. Bueno, pero acuérdese que lo importante es que usted haga un seguimiento. Lo de ayer no sirve para ahora, ¿verdad? Ayer vimos lo que era diseño de cargo y de ahí nacía el perfil por competencia. Entonces ese filtro va a ser conforme a ese currículum, a ese perfil de cargo, ¿ya? Para algo se crea ese perfil de cargo, justamente para que en el momento de reclutamiento usted vea si la persona cumple con ese perfil de cargo o no. ¿Entendió, Gina? Sí. No es en vano el perfil de cargo. Es muy importante en el momento del reclutamiento personal. Bien, ¿qué dice Elber? Buenas noches. Usted Pues ya me quería... olvidé. Ah, no, iba a comentar lo mismo que la compañera. Complementando de todo lo que ya se dijo, se empieza a reclutar en el momento que hay
un puesto vacante, ¿sí? Ya, acuérdense Lo cual que yo sí- les he aclarado que puesto está mal decir, es cargo vacante, ¿ya? Ese error quitémonoslo en nuestro léxico, porque al ya saber que no es puesto, es cargo, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar bien, no porque los libros estén mal escritos, nosotros vamos a repetir, ¿ya? Bien, ¿qué decía Elber? Súper, gracias por la aclaración. Entonces, se empieza a reclutar cuando hay un cargo vacante. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reclutar o de reclutamiento, básicamente es la acción de, bueno, a lo que yo encontré un concepto que me llenó, la acción de atraer o juntar o atraer a dicha persona según el perfil necesitado, ¿no? Y bueno, se termina de reclutar en el momento que se filtran a los posibles vacantes, según No a los el posibles vacantes, a los posibles postulantes. Vacante es el cargo y los postulantes son los que se presentan con su currículum vitae. ¿Ya? Está bien, okay. todos nos equivocamos, está bien. Okay. No hay problema equivocarse. Voy a tacharlo para no olvidarme, postulante. Entonces Postulante. se termina, ¿dónde quedé? Se termina el proceso de reclutamiento cuando se filtran a los postulantes. A los ¿Está postulantes, bien? ¿no? A los preseleccionados, ¿no? Perfecto. Okay. Y me gusta eso que usted haya investigado, es la acción de atraer, dice. Fíjese, jóvenes, cuántos de nosotros quizás estamos curioseando en las redes, en los periódicos, lo que las empresas postean de oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, no porque ahora estemos trabajando, no nos va a interesar los posteos de cargos vacantes que hay en las redes sociales, en los periódicos, en revistas de especialidad que buscan personas para contratar. Y entonces nosotros estamos mirando esas páginas, esas oportunidades de cargos vacantes, y esa es una de las formas en que las empresas atraen a estos postulantes, a estos posibles postulantes, candidatos, ¿no? Que están ahí, o desempleados o empleados, queriendo postular a cargos vacantes. Y entonces es ahí la empresa donde debe ser atractiva para que estos postulantes les interese enviar sus currículum vitae y postularse a esos cargos vacantes. Las empresas estas tienen que ser atractivas para el postulante, porque cuando usted ve un anuncio, no me vaya a mentir usted, ve un anuncio como en palabras vulgares decimos Michi, ¿no? Ay, de Michi, esta empresa que debe ser, uno dice, su anuncio no es atractivo, ¿no? Incluso uno piensa, de repente es una empresa mentirosa, una empresa estafadora, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas deben atraer a los postulantes, desde la forma en que ellos se presentan en las redes sociales, en los periódicos. Van a ver ustedes que en el deber las empresas serias y atractivas para los postulantes hacen anuncios por lo menos de media plana, ¿no? Pero si usted ve un anuncito así en clasificado, por lo menos para mí no sería atractiva esa empresa. Yo diría, bueno, esta empresa no me va a pagar ni 1.000 bolivianos por mi trabajo. Pero si usted ve una empresa que tiene un anuncio serio, atractivo, sabe redactar el requerimiento de personal, entonces esa empresa se vuelve atractiva para el postulante. Me gustó mucho Elber, ¿no? Espinosa. Entonces me gustó mucho porque utilizó muy bien el término. Las empresas deben atraer a los postulantes. Y una de las formas de atraerlas es desde que
Ay, se secó. Un ratito voy a tomar agua. Tanto hablar. Entonces se vuelven atractivas, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces vamos a... Se secó mi garganta, vas a disculpar. Bien. Vamos a ir a ver la... Sí, vamos a ir a ver la parte... Ay. Se seca la garganta. Voy a tomar agüita, ¿ya? Bien, jóvenes. Les voy a compartir las diapositivas. Dicen, tranquila, tómese su tiempo. Sí, dicen, Sí, un rato por lo menos. Como COVID. sí, voy a... No, no es COVID. Lo que pasa es que muchos... Me pongo mi barbijo mejor. La voz, ¿ya? Vamos a... Mientras tanto, jóvenes, vamos a ver las diapositivas, ¿ya? Yo les voy a compartir las diapositivas. Así mientras descanso un poquito la voz, ¿ya? ¿Las ven? ¿Las diapositivas? Dicen, Perfecto. Entonces, mire acá, le dice reclutamiento. A ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Yo dicen, A ver, los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de atracción mutua. bien, es lo que acabábamos de hablar, ¿verdad? Es decir, que las empresas deben atraer a los candidatos y los candidatos también deben ser atractivos para las empresas. ¿En qué medida tiene que ser usted atractivo? En demostrar con su currículum vitae que usted tiene todas las competencias que exige el perfil de cargo. Entonces usted se vuelve también atractivo para la empresa. Por eso es mutuo. La empresa se vuelve atractiva y usted también a través de su currículum vitae. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Dónde se da esa atracción? ¿Sí? Bien. ¿Cómo nos volvemos atractivos los postulantes? ¿Quién me puede decir? a través de los currículos. Exactamente. Exactamente. Ahí usted puede demostrar qué experiencia tiene, sabe inglés, sabe esto, sabe lo otro, y se vuelve atractivo, ¿no? Es como cuando una chica ve a un hombre simpático, es por lo que ve, ¿verdad? Y por lo que charla esa persona. Y lo igual es en la parte del trabajo, lo que usted muestra en su currículum vitae, y lo que la empresa muestra para el postulante también, ¿ya? Bien. ¿Quién nos puede leer este concepto del señor Chavenato? A ver. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados, capaces de ocupar cargos de una organización. Dentro de la organización, ¿ya? Entonces, fíjese qué es lo que hemos estado hablando. Cuando usted va a reclutar una persona, utiliza técnicas, ¿no? Y una de las técnicas es desde el anuncio en prensa, anuncio en redes, la redacción de ese anuncio, ¿no? El filtrar ese anuncio, esos currículum vitae, todo eso, ¿no? Para que ese candidato sea atraído, ¿no? Con todas las capacidades que tiene y que va a demostrar en su currículum vitae y pueda ser parte de una organización al haber ese cargo vacante, ¿ya? Ese es un concepto, ¿ya? Que dice el señor Chavenato, un experto en administración de personal, ¿ya? Bien.
¿Alguien me puede ayudar, por favor, ya dado que estoy con esta sequedad de la garganta? Por favor, esta diapositiva me la puede leer, ¿alguien? Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Bien, ¿qué entendió? A ver. Quiere decir que si hay un cargo vacante, usted pues no va a traer a una sola persona y va a decidir solamente con un currículum. No tendría sentido, ¿no? Entonces, por eso es que usted debe atraer, mientras más personas manden su currículum vitae, mucho mejor, porque usted va a preseleccionar de esos 20, va a preseleccionar unos 5, unos 3, depende, ¿no? Entonces, va a tener una multitud de currículum para usted que ese reclutamiento realmente sea eficaz, ¿ya? A eso se refiere. Bien, ¿cuáles son los objetivos de que se haga el reclutamiento personal? ¿Lo puede leer, por favor, Mosúa? ¿Puede leer estos objetivos, por favor? Objetivo del reclutamiento de personal. Proporcionar al mayor número de candidatos para ocupar una vacante en la organización. Atraer al candidato idóneo. Rapidez en la localización del candidato idóneo para ocupar el cargo vacante. Atraer y retener al candidato idóneo conforme a las ofertas de remuneración que ofrece la organización. Hacer uso de la tecnología para atraer a los mejores candidatos a la organización. A la organización, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener el objetivo de hacer un reclutamiento personal es justamente esta. Atraer a la mayor cantidad de personas que dejen su currículum vitae, que estas personas sean los idóneos. ¿Cuáles son los candidatos idóneos? ¿Quién me sabe decir quién sería un candidato idóneo en un proceso de reclutamiento? A ver. ¿Quién sería un candidato? La persona que más coincide con el Perfil de cargo. perfil de ¿no? cargo. Exactamente. Los que más cuadren con el perfil de cargo van a ser los más atractivos y los más idóneos. ¿Ya? Y de nada serviría atraer a uno o dos. Mientras más currículum se presenten, mucho mejor, porque ahí se hace el filtro, ¿verdad? Perfecto. El proceso de reclutamiento, comienza, con una decisión de línea. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando planificamos, llenamos un formulario? ¿Qué se llamaba ese formulario, jóvenes? El primero era el formulario de necesidades, licenciado. ¿Y quién lo llena ese formulario? Cada gerente o jefe de cada área. Y acá, mire, justamente está esa información. Ese gerente, ¿se acuerda que hemos nosotros redactado? Usted era el gerente, José. José era usted el gerente, ¿no? De producción. Sí, licenciado. Bien, entonces usted al ser gerente toma la decisión de línea. Usted es en el organigrama, esas líneas son de autoridad máxima, ¿ya? Entonces usted como gerente tomó la decisión de contratar 3 operarios, creo que eran, ¿no? 3 operadores, ¿no? Entonces, fíjese que el reclutamiento no lo va a decidir cualquier persona en la empresa. Tiene que ser alguien con autoridad de línea. Ya esa autoridad de línea tiene que ser un gerente, ¿ya? Entonces, hay un cargo vacante y ese gerente decide llenar el formulario y pasarlo a recursos humanos para que se dé el proceso de reclutamiento y selección y por supuesto de contratar personal. ¿Ya? Entonces por eso se dice que el proceso de reclutamiento empieza con una decisión de línea al haber un cargo vacante. ¿Ya? Él lo debe
con ese pedido, ese formulario de línea, ese formulario de necesidad, se oficializa, oficialmente se le pide a Recursos Humanos que ellos empiecen con la búsqueda de ese personal. ¿Entendieron, jóvenes? ¿Entendió Mosúa? Dice, entendí. Bien. ¿Alguien no entendió por qué empieza el reclutamiento con una decisión de línea? A ver. Lisbeth Ramírez, ¿qué entendió de la decisión de línea? Que hay que, bueno, yo entendí que primero están las necesidades, primero está el formulario que está hecho por el gerente o el subgerente o de cada área. No, el gerente, subgerente que hace llena el formulario, después se pasa a recursos humanos, después hace la planificación, hace la reclutamiento y selecciona al personal. Bien, si no hay ese formulario, no se puede oficializar este reclutamiento, ¿no? Tiene que pedir a alguien con autoridad esta necesidad de contratar personal, ¿ya? ¿Entendió Elber Espinosa? ¿Sí? La verdad que tengo un poquito de duda A ver, ¿qué con el duda tema tiene Elber? con la parte del formulario. A ver, ¿qué No me quedó duda muy... tiene Elber? ¿Lo vio el video de la clase? Porque usted no estuvo en la clase, ¿no? Esta clase la pasamos el día jueves. Tiene que verlo el video de la clase para entenderle. Lamentablemente yo no puedo ir para atrás, ¿no? Pero ahí claramente cada gerente de área debe llenar las necesidades que va a tener con su personal. Y eso lo debe oficializar pasando ese formulario al Departamento de Recursos Humanos, ya sea para pedir vacaciones, para contratar personal, para jubilar, para dar de baja a alguien que va a dar a luz, cualquier cosa, ¿ya? Primero debe llenar el formulario el gerente de área y hacerlo conocer al Departamento de Recursos Humanos, ¿ya? Véalo los videos para que le pueda entender Elber, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces fíjese, acá en el lado derecho tenemos un dibujo, tenemos un gráfico, ¿lo logran ver? ¿Qué es lo primero que dice ahí Muñoz, acá? Justamente. Planificación de recursos humanos. Exactamente, cuando nosotros, el gerente de área envía ese formulario de necesidades a recursos humanos, este departamento de recursos humanos empieza a planificar esta contratación, ¿no? Porque el reclutamiento es para contratar personal, ¿no? Entonces empieza a planificar ese pedido oficializado, ¿ya? Luego, Recursos Humanos empieza a hacer los requerimientos por prensa, por las redes sociales, ¿no? Y toma en cuenta el perfil de cargo, ¿no? Para redactar ese pedido de personal en las redes sociales. Acá decide las fuentes de reclutamiento es si lo va a hacer por Facebook, si lo va a hacer por Instagram, si lo va a hacer por periódicos, si lo va a hacer por radio, si lo va a hacer por WhatsApp, por dónde. Y entonces ahí ya una vez anuncia ese cargo vacante, empiezan a llegar los currículums y se los preseleccionan a los idóneos, ¿ya? Pero acuérdese que esta planificación cuadra con esta necesidad que envió el gerente de personal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda Muñoz? Bien, entonces ese es el proceso de reclutamiento. Al haber una necesidad detectada por el gerente,
Recursos humanos recibe esa necesidad y empieza a planificar todo este proceso de reclutamiento, ¿no? Hace la redacción del anuncio, lo anuncia por el periódico, por el deber, por Facebook, por donde sea, y llegan los currículums y se los filtra, se los preselecciona a los candidatos. ¿Ya? Bien. ¿A qué llamamos fuentes de reclutamiento para seleccionar personal? Bien, ¿quién me puede leer esta diapositiva, por favor? José David, ¿me puede leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciada. Las fuentes de reclutamiento internas son aquellos medios utilizados por una empresa cuando busca llenar las plazas vacantes con candidatos que se encuentran dentro de la organización. Asimismo, la empresa podrá comunicar por medio del correo electrónico interno los puestos vacantes a los perfiles requeridos. Bien, acá, jóvenes, quiero que me tomen atención. Acá ya empezamos a hablar de los tipos de reclutamiento. En una empresa, dice que las bendiciones deben empezar por casa. ¿Qué quiere decir eso? Que supóngase que usted, Elber, trabaja en la Domingo Sabio, porque lo veo con el logotipo ahí atrás de usted, ¿sí? No, solamente para estar más Ya, conectado con para la adornar clase. nomás, ya. Las bendiciones dice que empiezan por casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, si usted tiene trabajadores que ya están preparados para que usted ¿cómo se dice? Usted los haga ascender de cargo, ¿por qué no los va a ascender a ellos? ¿Y por qué va a traer de afuera a personas? Si usted los puede primero bendecir a los que ya están listos para ascender de cargo. ¿Me entiende? Primero, le dice los recursos humanos, debe hacer el reclutamiento interno en su empresa. Dele oportunidades a las personas que ya usted tiene preparadas adentro. Si no hubiera, recién puede hacer el reclutamiento externo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que para eso nosotros estamos capacitando a nuestro personal para poder prepararlo, para que en un momento dado estas personas puedan ascender de cargo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar que el reclutamiento puede ser interno, puede ser externo o puede ser mixto. ¿Ya? Mixto cuando usted tiene varios cargos vacantes y recluta interno y externo. ¿Ya? Bien, ¿qué quiere decir el reclutamiento interno? Me voy a adelantar un poco para poder explicar esta diapositiva. Reclutamiento interno se va a dar cuando hay un cargo vacante en la empresa y primero voy a tomar en cuenta a la gente que está dentro de mi empresa y voy a ver si hay personas ya listas para poder ascender. Entonces voy a mandar una convocatoria, ¿ya? Vía correo electrónico. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí, licencia, entiende? Ya. Sí, Entonces voy a mandar una convocatoria. Esto le pido que me escuche porque hay una actividad que ustedes la tienen que hacer, ¿ya? Y de ahí no la saben hacer porque no me entendieron, no me escucharon en esta parte, ¿ya? En el reclutamiento interno es cuando hay oportunidad de que alguien ascienda de cargo, ¿ya? ¿Cómo yo le hago saber a las personas que se pueden presentar? A través del correo electrónico. La fuente para usted dar a conocer que hay un cargo vacante dentro de la empresa son convocatorias internas mediante correo electrónico. ¿Ya? Esa es la única fuente que está permitida en las empresas para hacer conocer que hay un cargo vacante. ¿Entendió? Entonces,
Yo anuncio, por ejemplo, supóngase que yo soy la Universidad Domingo Savio y que hay un cargo vacante para jefe de carrera en el área de medicina, supóngase. Entonces yo anuncio que hay un cargo vacante para jefe de carrera de medicina y todos los interesados, los docentes interesados en postularse, leen su correo electrónico y se presentan a esta convocatoria interna, porque son docentes de la Domingo Savio. A eso se le llama reclutamiento interno. Y entonces presentan su carta y su currículum vitae y ya el Departamento de Recursos Humanos de la universidad verá a quiénes va a filtrar de esos docentes de medicina y los entrevistará, les hará las pruebas y de ahí nacerá un jefe de carrera de medicina. Entonces, la fuente de reclutamiento interno, ¿cuál sería? Los correos electrónicos. ¿Ya? ¿Entendieron? El único medio que se usa para fuente interna es el correo electrónico. Cuando hay cargos vacantes dentro de las empresas y cuando estas empresas están queriendo que alguien se postule. ¿Ya? ¿Sí? Hice una consulta o en una pregunta. ¿Es obligatorio el correo electrónico? No entiendo obligatorio en qué sentido. Es que es la fuente oficial del correo electrónico. Usted no puede anunciar que hay un cargo vacante internamente de la empresa boca a boca. Tiene que oficializarlo. Y la única fuente oficial dentro de una empresa es el correo electrónico, ni siquiera el WhatsApp. El WhatsApp no se lo conceptúa como un medio formal, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted puede decir, yo no tengo WhatsApp y puede negarse. Pero el correo electrónico es de la empresa y a todo el mundo le debe llegar ese correo electrónico, ¿ya? Es para que todos puedan participar Para o sea, que puedan todo, postular a ese cargo. Así es, y para que sea transparente, ¿ya? Claro. Entonces, si yo le preguntara en el examen, ¿cuál es la fuente de reclutamiento interno que se usa en las empresas? ¿Qué me diría? Correo electrónico. ¿Por qué? Porque es el único medio oficializado. Porque lo maneja la empresa, el correo electrónico. Es un correo electrónico institucional, ¿ya? En cambio, el WhatsApp, yo puedo decir, lo desactivé mi WhatsApp, se me borró esa app, ¿no? O no estaba conectada, no recibí o no me llegó, me lo puedo negar, ¿no? Entonces el WhatsApp no está considerada como una fuente interna, ¿ya? El único medio que la empresa le acepta como fuente interna formal de comunicación es el correo electrónico, ¿ya? Ahí no hay forma en que el trabajador diga, no me enteré, no me llegó, porque ahí el backup lo tiene la empresa, ¿ya? Y ella le va a demostrar que sí le llegó a usted y a qué hora y qué día y que usted lo leyó incluso, ¿ya? Bien, entonces eso me adelanté un poquito, ¿ya? Bien, ¿qué son las fuentes o medios de reclutamiento externo? ¿Me puede leer alguien esta diapositiva, por favor? A ver, por favor. Le leo. Ya, gracias. Las fuentes de reclutamiento externo son aquellas que no pertenecen a la empresa. Estamos hablando de buscar a través de servicios de empleo o internet. Externalizar el proceso y de apostar por el Headhunting. Los headhunting son justamente estos medios externos, ¿ya? Bien, acá se los nombra. Por ejemplo, las externas son las agencias de empleo, bolsas de trabajo, centros, institutos, colegios de profesionales, universidades, redes sociales. ¿Qué quiere decir? Fuente es donde la empresa hace el anuncio de que hay un cargo vacante.
Yo puedo decirle a una agencia de empleo que necesito un contador, ¿no? Puedo poner en una bolsa de trabajo externa a mi empresa que necesito un contador, que necesito un fonoaudiólogo, que necesito un psicólogo educativo. Puedo ir a un instituto y decir y poner un anuncio pegado, o puedo decirle al encargado de recursos humanos de este instituto que me mande a los mejores estudiantes porque necesito estos cargos están vacantes. Puedo ir al colegio de profesionales y decirle que me den una lista de profesionales porque tengo cargos vacantes. Puedo ir a universidades y buscar a los mejores estudiantes porque tengo cargos vacantes, o puedo anunciar en cualquier red social. ¿Ya? ¿Entendió qué son las fuentes de reclutamiento externo? Son medios que me van a permitir anunciar que hay un cargo vacante para que usted me mande su currículum vitae. ¿Ya? Bien, las fuentes internas, como le decía, son la base de datos, ¿no? Ahí tengo todos los trabajadores, ¿no? Y estos trabajadores todos tienen el correo electrónico. Tengo el sindicato de la empresa y ahí están todos los trabajadores en el sindicato. Si bien las recomendaciones de un jefe para que tal persona dé su examen por competencia para ascender, viene a ser una fuente interna, pero igual se le debe mandar el currículum vitae por el correo electrónico, ¿ya? La promoción es el ascenso, ¿no? Yo puedo, justamente cuando yo quiero ascender a alguien, pero lo debo anunciar por el correo electrónico, ¿ya? Bien, ¿entendieron qué son las fuentes de reclutamiento, jóvenes? ¿Sí? ¿Entendieron? Clarísimo. Bien, entonces esas son las fuentes de reclutamiento, ¿ya? ¿Cómo reclutar al personal de la empresa paso a paso? ¿Se acuerda que hemos llenado ese formulario? Mire cuán importante es ese formulario de detección de necesidades, ¿no? Ahí cuando hicimos la práctica, el joven José dijo que era el gerente de producción, él dijo que necesitaba 3 operadores, ¿no? Y eso lo mandó a recursos humanos, ¿no? Bien, entonces este gerente también va a decidir si esta persona que le van a buscar para que trabaje en la empresa tiene que ser una persona que va a tener un contrato por 1 año, por 3 meses, con qué salario, ¿no? Y entonces ahí esa necesidad la manda al departamento y ahí se crea un plan de personal, que fue lo que ustedes aprendieron a hacer, el programa de personal, ¿verdad? Ahí ustedes aprendieron a redactar los planes. ¿Se acuerda que había el anuncio en prensa, en el deber, ¿no? Y empieza la búsqueda, se convoca y se crea la entrevista. ¿Se acuerda que ustedes aprendieron a planificar todo esto? Eso es paso a paso, cómo reclutar paso a paso al personal que ustedes van a necesitar, ¿ya? Bien. El reclutamiento, dice, se basa en el análisis y diseño de cargo. Ya les decía yo que el perfil de cargo es muy importante en el momento de reclutamiento. ¿Alguien me dice por qué es importante? Acá cuando hablamos del punto 1 estamos hablando del perfil de cargo.